Puedo confirmar que sí hay una cosa en la que estoy de acuerdo con eso de que Lolita sea una novela pornográfica. El personaje masculino solo se preocupa de su propio placer. Eso es la única coincidencia que yo veo. Yo soy Coba de No sé a qué huelen las nubes y llevo mucho tiempo atrasando esta reseña porque pensaba que reseñar una novela tan conocida, tan famosa y seguramente tan reseñada no tenía mucha ciencia y yo no tenía mucho que aportar al respecto. Ya muchas personas han hablado sobre ella, no solo en medios culturales, sino también en el propio BookTube. Todavía no le hemos puesto un nombre alternativo, hay que ponerle un nombre alternativo. Todo tipo de canales, con todas las edades y los contextos, hay todo tipo de perspectivas de personas de distintos lugares, de distintas edades, de distintas condiciones identitarias. Hablar de este libro ahora mismo puede considerarse un poco contenido perenne, pero a la vez como que no hay mucho más que aportar. Sin embargo, yo al final escribí una reseña que podréis leer, os pondré el enlace por ahí abajo, y mientras yo escribía, releía y luego mientras yo veía los propios vídeos de la gente, yo pensaba en todos esos que dicen que Lolita no te aporta nada y que no pasa nada porque no lo leas. No, a ver, si nos ponemos súper nihilistas, obviamente no pasa nada porque no leas nada. Pero salvando las distancias, yo es que no podía dejar, según leía el libro, de ver aspectos y un montón de cosas que, aunque solo sea a nivel lector, con las que te puedes quedar, y ya no hablemos a nivel de escritores. Por eso yo en este caso, con este vídeo, me quiero centrar en dos aspectos. ¿A qué tipo de personas les recomiendo Lolita? ¿Por qué? ¿Y qué se puede sacar de ella? Pocos libros que físicamente me gusta tener, porque es que la edición es preciosa y la portada es de la ilustradora coreana Gen Kim. No me puede parecer más acertada, así que yo esta edición la recomiendo mucho, la de Anagrama en general, que tiene otras tantas. Saliendo del tema consumismo antes de empezar a leer Lolita, deberíais tener claro que esto lo escribe un hombre heterosexual del siglo XX. Hay muchos aspectos culturales del ser humano y su condición de socialización inherentes de los que no nos podemos librar por mucho que nos desconstruyamos, y eso ya teniendo en cuenta que nosotros hacemos un ejercicio voluntario de deconstrucción. No creo que Nabokov en ese momento se preocupara por su deconstrucción. Cuando lees, y sobre todo cuando el contexto del autor es diferente al contexto del lector, ya sabéis que el libro es un ejercicio comunicativo especial y bla bla bla, y si queréis saber más de este tema, pues os vais a leer teorías de la lingüística, que yo no vengo aquí a recordar mis exámenes. Si no vamos con eso ya de mano, claro, no vamos a poder disfrutar este libro y vamos a estar todo el tiempo amargados. Entonces es cuestión subjetiva decidir si merece la pena aguantar o leer eso para encontrar una buena historia como es la de Lolita, que nos puede enseñar muchas cosas, tanto para ser un lector como para ser un creador, o si no estamos dispuestos, porque no tengamos tanto estómago o lo que sea, a leer esto, que tampoco pasa nada por no leer nunca Nabokov. Vamos, que no pasa nada, lo que leemos es una gota en el mar si nos ponemos nihilistas. Pero vamos, que tal y como yo estoy hablando ahora, parece que estoy haciendo aquí un trigger warning de algo que es escandalosamente machista, y para nada. Mirad que yo siempre, aunque lo haga inconscientemente, tengo un ojo puesto en la perspectiva de género, y he encontrado machismo, obviamente, pero es un machismo diegético, verosímil con la situación que narra Nabokov en la vida de Humbert, y poco más realmente. O sea, no le ponemos tantas trabas a señores como Asimov y Tolkien, así que no sé por qué nos quejamos tanto de Nabokov. De hecho, a mí me da la impresión de que Nabokov pilota de este tema mucho más que otros a los que excusamos muy rápido apelando al contexto. En esta obra nos encontramos tantas cosas a priori, antes ya de meternos en la historia, que es muy complejo
decidir por dónde abordarlo. Así que yo creo que lo primordial es empezar por entender a las propias palabras del autor. Es una obra de ficción que se le ocurrió hacer y se acabó hasta ahí. Recordad siempre, esto no es una pipa, es el dibujo de una pipa. Construyó una historia que, pese a que esté basada en hechos reales, sigue siendo ficción, no existe. Y aunque ya no fuera basada, aunque pasara de pe a pa tal cual lo escribe él, sigue siendo ficción. Sigue habiendo un sesgo cultural de interpretación que contamina los hechos reales del mundo real cuando los plasmas escritos en el papel. Y si queréis saber más, vais a teorías de la lingüística y también de la comunicación. Yo no me quiero acordar de esa época oscura en la que tenía ese tipo de materia que estudiar. La idea es que hay que poner mucha distancia entre los personajes de esta novela y del autor, porque aunque el tipo, que es muy bueno en lo que hace, te intente engañar así un poco para que te inmerjas en la lectura y lo consigue desde luego, no quiere decir que el autor sea el personaje. En este caso, Nabokov se limita a darle voz al protagonista, sin emitir ningún tipo de juicio. Pero hasta ahí hemos llegado, es que no hay más finalidad, es una obra pura de ficción, una novela con la única pretensión de el regodeo estético y yo diría que un poco la provocación. A ver, yo no me quiero adelantar, pero en la teoría de la caracterización, una de las decisiones o de las primeras decisiones que tiene que tomar el creador a la hora de generar un personaje, ya sea de forma consciente con premisa o de forma inconsciente porque consumimos a todas horas historias, es si creamos un personaje a través de la identificación o del distanciamiento. Y en la actualidad se explota muchísimo la opción de la identificación porque es mucho más fácil y más generalista crear empatía a través de la identificación de un personaje que te venden que podría ser tú, que a través del distanciamiento y hacer que el espectador, el lector, whatever, empiece a generar sus propias opiniones y a partir de ahí decidir si le gusta el personaje o no. Es más inmediato, más fácil, más accesible y da más dinero. Es así de simple. De hecho, el propio Humbert en el relato se quiere retratar a sí mismo a través de la identificación. Hay una apelación al lector clarísima, no de Nabokov, sino del protagonista, pidiendo piedad y empatía. Él ya intenta que el lector vaya a decir, ay pobrecito, a ver, vamos a dejar que se explique. Pero Nabokov hace justo lo contrario, él va por el distanciamiento. Ya en el prólogo, que ni siquiera es él, porque se hace pasar por un abogado, dice que solamente se publica esta obra escrita por Humbert por su gran calidad literaria, no por el contenido, no porque esté mal, sino porque la locura o la enfermedad de Humbert ha dado a luz un gran producto literario que realmente sí que lo es, y eso lo pone en voz de otro personaje que solo aparece para hablar de eso, pero que a ti ya te pone en sobreaviso, es decir, estás leyendo algo que te está metiendo en otra historia dentro de la propia historia. Es como una matriusca. Tienes la historia de Nabokov, donde Humbert está en la cárcel y un abogado encuentra su manuscrito después de que él se muera, y eso te introduce en el relato del manuscrito que encuentra. Nabokov está 2 pasos más allá. Y si se tiene en cuenta este distanciamiento, llegamos al siguiente nivel. Dicho distanciamiento se pronuncia en la profunda ironía que un migrante ruso plasme la sociedad puritana estadounidense y que además la escribe en inglés, y no solo puritana sino también hipócrita. Hipócrita porque según lees te das cuenta de que Humbert podría perfectamente haberse librado de la cárcel a pesar de todo lo que le hizo al personaje de Dolores, si no fuera porque es un romántico empedernido que fue a cobrar una venganza que no tenía por qué hacerlo, aparte de ser pedófilo, machista, también es paternalista, y decidió meterse en un fregado y matar a alguien. Entonces está en la cárcel por homicidio, no por los abusos pedófilos y de género que
perpetuó durante tantos años hacia Dolores, porque nadie se preocupa de otra cosa que no sea de la libertad sexual de una mujer. Para retratar el ataque a esa sociedad que el propio Nabokov hace alusión en el epílogo, cuando habla de que solo se podía publicar sobre ciertos aspectos y había otros que estaban censurados, necesita echar mano de bastantes dosis de machismo. Y ya no solo en cuanto a las relaciones personales, sino también a la hora de caracterizar a las mujeres. Y esto se puede ver perfectamente en el personaje de Charlotte, donde para caracterizarla directamente va hacia el insulto, siempre la está despreciando, le está haciendo comparaciones odiosas, para crear un ambiente de antimorbo total, donde el lector entienda o empatice con el rechazo hacia las mujeres adultas a favor de las niñas de 12 y 14 años, con intención de nuevo de manipular al lector para que haya una identificación. Por eso yo creo que Lolita necesita un lector que sepa llevar a cabo ese distanciamiento que pide el autor. Desvincularse de esa identificación y esa empatía hacia un personaje que desde luego no se la merece, para que podamos descubrir todo lo que nos podemos llevar de Lolita. Y Nabokov desde luego que nos ayuda en el momento en el que decide tratar esta historia como lo hace. Si no somos capaces de trazar esa línea, por mucho que se apele a los sentimientos, porque es una de las cosas que muchas reseñas que yo he visto y he leído siempre dicen, no, es que lo que me puede sacar de Lolita es que puedo empatizar, o sí que saca sentimientos reales aunque sea desagradable. Si no sabemos trazar esa línea y darnos cuenta de que esos sentimientos es una manipulación del metarrelato de Humbert, creo que no vamos a poder entender la novela como una obra de ficción. Si no somos capaces de soportar la manera en que el personaje desprecia a las mujeres, viola a una niña, se hace la víctima, intenta dar pena y de ver cómo maltrata a sus matrimonios, no creo que se pueda leer este libro. Y por supuesto que no lo digo como algo reprochable, sin más, cada uno establece los límites a los que está dispuesto a asumir y ya está, sin ningún tipo de problema. Si crees que puedes o te apetece abordar la lectura teniendo en cuenta esta situación, que pese a que moleste, porque de molestar molesta y a veces se hace pesado, puedes darte cuenta de todo lo bueno que nos puede aportar a la hora de crear y de caracterizar personajes y sobre todo de manipular al lector para que se identifique con ellos. De hecho, creo haber escrito en algún momento un artículo que pone manipular a nuestros lectores cómo, cuándo y por qué, pero si encuentro dónde lo escribí, os dejo el enlace abajo, porque hablaba un poco de esto. Y lo escribí antes de leer Lolita. Bueno, no sé si lo hice en el blog, en Wattpad, no sé, pero yo lo busco y lo pongo abajo, ¿vale? Hay unos cuantos personajes en Lolita, pero creo que es evidente que hay uno que es el más importante. Humbert es uno de los grandes ejemplos que podemos sacar en claro sobre cómo escribir una buena novela. Humbert es un personaje errático y atormentado por sus concupiscencias, y de ese estado de ánimo que tenga depende toda la novela, incluida la forma en la que está escrita. Porque es una de las cosas que más me gusta de Lolita, aparte de su evidente estilo literario. Lolita es una novela que en una misma historia enfrenta la objetividad y el distanciamiento hacia los personajes con la subjetividad y la identificación y la empatía. Ya nos ha quedado claro que la subjetividad forma parte del metarrelato. Se puede establecer cierto paralelismo, como hemos dicho, entre el ritmo de la historia y el estado de ánimo del protagonista. Porque es que a fin de cuentas es una exploración de toda su vida y de su psicología. Y esto es otra de las cosas que nos podemos llevar de una novela, cómo abordar un personaje totalmente inmoral, sin romantizarlo de ninguna manera y sobre todo sin posicionarnos como autores dentro de ese espectro moral. Incapaz de asentarse hasta que no encuentra una persona tan ingenua como Charlotte Hayes, que es romántica empedernida, que está viuda, que desea a toda costa volver a tener un marido, tener una vida de casada, y que además es el estereotipo claro de mujer estadounidense que le puede proveer lo que Humbert lleva todo el tiempo buscando: una niña a la que poder manipular y en consecuencia un sitio al que poder llamar hogar, porque ese es el orden de jerarquías del personaje, no al revés. Durante toda esta etapa se forma un ambiente de confusión y también de disconformidad.
Y se hace a través de las palabras de Humbert, pero también a través de los bandazos de cambio de estilo narrativo y de género. Y esto también ayuda a que la novela parezca mucho más extensa de lo que en realidad es, pero vamos a hablar de ello en otro momento. Seguimos con el personaje de Humbert, en el que no podemos profundizar tanto como me gustaría. Pasamos de una autobiografía plagada de sentimientos de culpa y egocentrismo hasta un diario de vida y luego a una road movie de presupuesto de película B, que nos llega a recordar incluso hasta una película de explotación, y realmente es lo que Humbert hace con Lolita. Y toda la narración que poco a poco nos transmite para que podamos conocer a esa persona inmoral y darnos cuenta de que no siempre ni los personajes ni las personas tienen justificación en cuanto a las acciones que hacen, que eso es algo que los estadounidenses llevan muy mal y Nabokov lo supo ver. Ahí es donde nos encontramos el punto de partida del personaje, junto al tema del distanciamiento. Otra cosa que hay que definir con solidez es el contexto moral de la historia, no del personaje, sino dónde se mueve la historia moralmente, el tipo de sociedad en el que vive. En una historia de corte realista suele ser mucho más fácil que en alguna de ciencia ficción o de fantasía. Pero hay veces que cuando nos dedicamos a contar historias más locales y personales, ese contexto moral cobra una relevancia impresionante y casi condicionante a la hora de crear a nuestros personajes. En toda sociedad hay un Humbert que no tiene más motivos para hacer el mal que sus propios instintos y la personalidad que poco a poco ha ido forjando a través de sus vivencias. Es un buen momento para hablar también de la diferencia de los personajes entre carácter moral y personalidad, porque carácter moral es el punto de partida que tú le das al personaje y personalidad es lo que ha ido forjando a través de la diégesis. El que huye de la moralidad en el metrelato es Humbert, en un intento de justificarse ante el lector al que él le da una potestad casi de ser juez de su vida. No Nabokov. Nabokov lo que hace precisamente es subrayar la moral de la sociedad en la que vive el personaje. Y además crear un tipo de personaje, valga la redundancia, que vive al margen de ella, que la pisa, que está como en una línea gris donde se relaciona, pero no termina por integrarse. Todo el tiempo tenemos ejemplos de cómo es un personaje a ratos inmoral, a ratos amoral, que coquetea con los límites de la sociedad, pero no se llega a atrever a cruzarlos, a menos que sea con otros personajes parecidos a él, que de haberlo los hay, si no iguales, parecidos. Solo por presenciar la forma de construir, de caracterizar y de desarrollar al personaje protagonista ya merece la pena leer este libro. Por suerte para nosotros no es lo único que podemos sacar. Podemos seguir con el personaje de Dolores Haze. Si no entendemos con esta novela que nos lleva de la mano sin perder ni un solo detalle a través de la mente del agresor, Humbert se define todo el tiempo proyectando su imagen en Dolores. Desarrolla su personalidad gracias a su obsesión. Gracias a eso podemos presenciar cómo se desarrollan recursos estilísticos y metáforas tan potentes como mi favorita, por el uso de la ironía para conseguir cierto deje patético y victimista. Humbert se levanta con su batín morado de seda y se empieza a comparar con una araña que va extendiendo los hilos para ver si encuentra a Lolita en la casa y ver dónde está. Tira de un hilo, aquí parece que no está, tira de otro, creo que está en el salón, sí, vamos a verla. Es como una especie de stalker que no llega a ser ni eso porque ni se atreve, es súper patético y él mismo se da cuenta de su pateticidad y se lo cuenta al lector de una forma con esa comparación que genera un ambiente de lástima para manipularte y decir, ay, pobrecito, ¿no? Es que pobre, al final, bueno, sí, es un pedófilo, pero ay, mira, es que me da pena porque está atormentado y lo pasa mal porque bla, 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 bla. Pues eso lo consigue también gracias a los recursos estilísticos de Nabokov. Y tiene una personalidad tremenda, creo que es evidente que esta obra tiene un empaque sobresaliente, pero es que además te das cuenta de que esto se consigue gracias a lo muy trabajado que tenía el autor al personaje y no al revés,
Por eso es importante trabajar a los personajes. Los personajes se desarrollan mientras escribes, pero hay que tenerlos muy claros, porque si no hubiera tenido tan claro a este personaje, probablemente ese gran fragmento del libro que para mí pasará a la posteridad y me acordaré siempre de él, no se habría escrito y habría escrito otra cosa mucho más genérica, como que la cama estaba fría cuando se despertó. Es muy difícil que una buena prosa salga bien si uno no tiene claro lo que quiere contar. Por eso me parece que preocuparnos de escribir bien y bonito es lo último de lo que nos tenemos que preocupar. Además, aunque Nabokov insista en que hizo esta novela solo por regocijo externo y estético, todo este estilo literario tan bonito nos ayuda a sobrellevar a la novela, para distraernos mientras nos va soltando retazos de información y así llegar al clímax de esta historia, que en ningún momento vemos venir porque estamos demasiado ocupados admirando su prosa y debatiéndonos sobre la moralidad del personaje. Es la propia Lolita la que nos descubre por qué Lolita no es más que una muñeca rota. El libro no se llama como el protagonista, como suele hacerse en este tipo de libros, sino que se llama como lo que define al protagonista. Con este libro podemos encontrar cómo son las novelas que no han nacido para ser de consumo rápido. Este es, de hecho, el último aspecto que me gustaría abordar. Ya he dicho antes que la novela es extensa y que parece más todavía de lo que en realidad es por el cambio de formas e incluso de género. Lolita es de esos libros que se puede considerar tanto transgresión como resistencia. Y creo que ha envejecido bastante bien y que sigue siendo muy contemporáneo porque continúa respondiendo a ese espíritu con el que nació. El propio Nabokov explica en el epílogo lo que le costó que publicaran esta novela. Y a día de hoy sigue suscitando todo tipo de opiniones. Explicaba que en el momento en el que la publicó, pues en Estados Unidos se vivía una forma de vida donde solo se publicaban libros, donde no se publicaban libros, donde había matrimonios interraciales felices y ateos con una vida muy larga. Lolita fue toda una provocación. Realmente no había nada que contar más que desafiar al mercado editorial estadounidense de esa época. Bueno, digo de esa época como si no siguieran siendo iguales. Lo logró, pero creo que lo sigue logrando. Ya no solo porque siga habiendo y seguirá habiendo gente incapacitada para diferenciar la realidad de la ficción, mucho menos porque esta sociedad que retrata no está tan lejos como parece. Porque sigue siendo un libro de una calidad extrema que va a contracorriente de las tendencias de la novela. Como ya hemos hablado aquí, estamos acostumbrados a un tipo de consumo de libros súper rápido donde se acaba en un suspiro lo que has leído, cierras la tapa y ya estás buscando otro de la misma editorial, de la misma autora, similares, para seguir, porque realmente es un placebo. Lolita creo que es justo lo contrario a esto. Es un libro denso, que te exige que te sientes y te concentres a pesar de ser solamente una novela de ficción. Y si eres asertivo, puedes llegar incluso a disfrutarlo y sacar cosas de provecho. Es la antítesis a la tendencia actual. Lo fue entonces y lo es ahora y sigue siendo una lección que darle al mundo editorial. Una lección de que a veces rechazan manuscritos por no adecuarse a las tendencias del mercado o por no cumplir con lo que ellos creen que van a vender y se dan cuenta de que a la larga es un error porque las etiquetas son frágiles. Como es el sistema que cimentamos con esas etiquetas. Que cualquier día llega un virus, una guerra, un nuevo descubrimiento o un invento y cambia todos esos parámetros y ya no vale nada. Y tiene gracia que haya dicho esto después de una pandemia porque este guión lo escribí en enero. Lolita es una novela que les recuerda a todos los editores la gran responsabilidad que tienen a la hora de arriesgar su dinero en un manuscrito. Porque puede que por algo tan superficial como las estadísticas en una pantalla, un algoritmo, pierdan una obra que puede perdurar en el tiempo, tal y como sucedió con Nabokov. El prestigio se construye con los años, es algo a lo que no podemos adelantarnos. Lolita es también un aliento a todos esos autores que se sienten mal porque los rechazan una y otra vez. Ver cómo es todo tan relativo, para bien o para mal. Que hay cierta subjetividad de la que no nos podemos librar y que el factor suerte también tiene mucho que ver. Y que ya no es eso, ya que un autor o autora que publique no quiere decir que escriba bien, pero tampoco mal, simplemente pues que ha publicado con una editorial y que eso implica que él vaya a llegar a más gente, pero no quiere decir nada más de prestigio ni para bien ni para mal. Todos somos escritores en el momento en el que nos ponemos a crear una historia que sale de nosotros y que es única y que tiene una identidad que solo nosotros le podemos otorgar. Primero tenemos que estar convencidos de lo que uno hace
en vez de buscar la aprobación ajena. Porque igual estáis ante una sociedad tan hipócrita y poco compatible con vosotros como lo estaba el propio Nabokov. ¿Y quién se atrevió a decirle que lo que escribió no era bueno? De verdad que es que siempre termino llegando a conclusiones similares. Da igual que coja uno de los mejores libros del siglo XX que la última novedad de una editorial famosa por Twitter. No sé cómo me apaño. Voy a intentar ser más original en los próximos vídeos, pero no prometo nada. Solo decir que apenas he escarbado un poquito en esta obra de arte. Y si vosotros tenéis también vuestra propia opinión sobre este libro, pues dejadla por abajo, que también suma, porque por el momento yo no tengo ya nada más que aportar.